La suscrita Marta Hilda González Calderón, diputada federal en la 56ª tercera legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción 19ª y 81, fracciones 18ª y 34ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al tenor de lo siguiente. El Constituyente Permanente determinó para el fortalecimiento de la función jurisdiccional encargada a la Federación la creación del Consejo de la Judicatura Federal el 31 de diciembre de 1994. Se le reservaron las funciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reforma que a su vez consolidó a la Suprema Corte como un tribunal constitucional al ampliar sus facultades para dictar resoluciones con efectos generales sobre la constitucionalidad de leyes, dirimir controversias entre los diversos niveles de gobierno y al fortalecer su carácter como principal garante del federalismo, relevándola de las tareas concernientes al desempeño de los tribunales de circuito y juzgados de distrito. En ese orden, si bien la administración de los órganos jurisdiccionales en comento se convirtió en responsabilidad del Consejo de la Judicatura Federal, el legislador ordinario reservó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el resguardo del archivo central e histórico y el correspondiente a los tribunales de circuito y juzgados de distrito. Este último, en tanto, se consolidaba el funcionamiento integral del Consejo de la Judicatura Federal. Durante este periodo, el Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte ha realizado diversos trabajos de rescate, organización, inventario, catalogación y conservación de los acervos archivísticos encomendados por el legislador secundario, especialmente los expedientes históricos de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, es decir, aquellos con más de 50 años de haber sido ordenado su archivo y que en su mayoría se encuentran depositados en las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, bajo el Programa Nacional de Archivos, antecedente de las Casas de la Cultura Jurídica, se logró el rescate, inventario y catalogación preliminar de cerca de 5 kilómetros lineales, que equivalen aproximadamente a 710,000 expedientes históricos que habían sido depositados en diversos archivos estatales, municipales o de otras instituciones en cumplimiento de un acuerdo del Pleno del Alto Tribunal de fecha 22 de agosto de 1978 como una solución de urgencia frente a la problemática que implicaba el resguardo de la documentación en las instalaciones de los juzgados de distrito. De igual manera, cumpliendo con los lineamientos establecidos por la normatividad de transparencia, se ha difundido la consulta e investigación histórico-jurídica de los expedientes históricos depositados en las casas de cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el máximo aprovechamiento institucional y social, a partir de los cuales se han desarrollado una gran cantidad de trabajos editoriales en los que se da cuenta de la administración de la justicia federal en diversos periodos de nuestra historia del país, a partir de proyectos ordenados por el Pleno del Alto Tribunal, series de televisión del canal judicial y una gran cantidad de publicaciones como tesis de grado, artículos y monografías relacionados con estos expedientes emblemáticos que enriquecen el conocimiento de la evolución de las instituciones jurídicas en la entidad y que están asociados a la personalidad de la Casa de la Cultura en esa localidad.
por lo que resulta conveniente que dicho acervo archivístico histórico continúe bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Centro de Documentación y Análisis y las Casas de la Cultura Jurídica para dar continuidad a su difusión y máximo aprovechamiento social. En el contexto destacado, a más de 20 años de funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, se ha desarrollado la infraestructura técnica, normativa, humana y material para la organización, administración y resguardo de los archivos de concentración de los tribunales de circuito y juzgados de distrito destacados en esta iniciativa, lo que permitirá relevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de esa amplia tarea administrativa en beneficio de la función que como Tribunal Constitucional le encomendó el propio Poder Revisor. Lo anterior permitirá agilizar la sistematización de los archivos, las acciones de consulta que sirven como apoyo y antecedente de la importante tarea jurisdiccional que se ha realizado, al igual que propiciará la atención oportuna de las solicitudes de información vía transparencia que le fueron presentadas a estos órganos, favoreciendo la tutela judicial efectiva y potenciando el derecho humano a la información. En este orden de ideas, la presente iniciativa propone reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación necesarias e idóneas para el Consejo de la Judicatura Federal asuma la responsabilidad administrativa señalada. En la iniciativa se determina transferir al Consejo de la Judicatura Federal la atribución que hoy se encuentra asignada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ejerce a través del Centro de Documentación y Análisis de reglamentar los criterios para organizar, administrar y resguardar el archivo judicial correspondiente a los juzgados de distrito y tribunales de circuito, con excepción del archivo histórico de estos, así como el archivo central e histórico que responde al máximo tribunal. La instrumentación de esta iniciativa deberá garantizar el adecuado traspaso de los archivos de concentración de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, al establecer en su legislación transitoria los principios que habrán de atenderse para regular la entrega, la temporalidad dentro de la cual deberá llevarse a cabo el traspaso de los archivos, garantizar que éste se realice atendiendo a la normativa aplicable y que no implique un incremento en los presupuestos aprobados para el ejercicio fiscal 2017. La propuesta de reforma establece que aquellos recursos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispone al servicio de la organización, administración o resguardo de los archivos de concentración de los juzgados y tribunales de circuito se transfieran al Consejo de la Judicatura Federal con el objetivo de evitar que el traspaso signifique un ejercicio de recursos adicional a los que ejerce el órgano de administración judicial. Para estar en aptitud de materializar, acorde a los principios de oportunidad, racionalidad y eficacia, la presente iniciativa, se determina que las casas de cultura jurídica de la Suprema Corte se coordinen con las administraciones regionales del Consejo de la Judicatura Federal en la asunción de las nuevas responsabilidades en apoyo a la organización, administración y resguardo de los archivos de concentración de los órganos jurisdiccionales adscritos a su ámbito competencial. Por lo anterior expuesto, se somete a la consideración de este honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción 19ª y 81, fracciones 18ª y 34ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículo único. Se reforman los artículos 11, fracción 19ª y 81, fracciones 18ª y 34ª de la Ley General del Poder Judicial de la Federación para quedar como sigue. Artículo 11, fracción 19ª. Reglamentar el funcionamiento de los órganos que realicen las labores de compilación, sistematización y publicación
de las ejecutorias, tesis y jurisprudencias, así como de las sentencias en contrario que las interrumpan o las resoluciones que las sustituyan, la estadística informática de la Suprema Corte de Justicia y el Centro de Documentación y Análisis, que comprenderá la Biblioteca Central, los archivos históricos de la Suprema Corte de Justicia, juzgados de distrito y tribunales de circuito, así como el Archivo Central de la Suprema Corte de Justicia, la compilación de leyes y el archivo de actas, y cuando lo estime conveniente, podrá convenir con el Consejo de la Judicatura Federal las medidas necesarias para lograr una eficiente difusión de las publicaciones que de dicha compilación se realice. Artículo 81, fracción 18ª. Establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos y de servicios al público, así como para la organización, administración y resguardo de los archivos de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, a excepción de los que de conformidad con esta ley corresponden a la Suprema Corte de Justicia. Emitir la regulación suficiente para la presentación de escritos y la integración de expedientes en forma electrónica mediante el empleo de tecnologías de la información que utilicen la firma electrónica de conformidad con lo estipulado en la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fracción 34ª. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de la Federación, incluyendo los documentos integrados al Archivo Judicial de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito de todos los circuitos judiciales del país, garantizando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, a excepción de los que correspondan a la Suprema Corte de Justicia. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el Consejo de la Judicatura Federal, dentro de los 3 meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberá adecuar su normativa interna a efecto de establecer la regulación y los criterios para la organización y administración y resguardo del archivo judicial de los órganos judiciales federales a cuya transferencia se refiere este decreto. Tercero, la transmisión de los archivos de los órganos judiciales federales bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Consejo de la Judicatura Federal a que se refiere el presente decreto se efectuará una vez realizadas las adecuaciones normativas previstas en el transitorio segundo. Cuarto, la transferencia de los archivos de los tribunales federales bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Consejo de la Judicatura Federal deberá realizarse con pleno acatamiento a lo establecido en la ley de la materia, en los ordenamientos normativos de carácter administrativos emitidos al respecto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Quinto, los recursos humanos, materiales y financieros que la Suprema Corte de Justicia de la Nación destine al uso de la administración y resguardo de los archivos de los órganos jurisdiccionales federales referidos en el presente instrumento se transferirán al Consejo de la Judicatura Federal dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor de este decreto. Sexto, las Casas de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación apoyarán a las áreas regionales del Consejo de la Judicatura Federal para que estas últimas asuman las atribuciones y realicen las acciones que correspondan para la organización, administración y resguardo de los archivos de los órganos jurisdiccionales federales radicados en la circunscripción territorial de su competencia. Séptimo, a la entrada en vigor del presente instrumento se suspenderán las transferencias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los expedientes de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, aun cuando ya se encuentren programadas. Diputada González, si va concluyendo, diputada, estamos un poco excedidos en tiempo. Si va concluyendo, gracias, qué amable, diputada. Octavo,
El Centro de Documentación y Análisis conservará bajo su resguardo los expedientes históricos de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito depositados en las casas de cultura jurídica conforme a lo establecido en las normas administrativas generales que para tal efecto expida el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, dado en el Salón de Sesiones de esta Comisión Permanente a los 8 días del mes de mayo del 2017. Muchas gracias.